Cambio de fuente de arranque y referencia de velocidad en variadores Powerflex 55. Los variadores Powerflex 55 pueden tener 3 fuentes de arranque y 3 fuentes o referencias de velocidad. Acá se muestran los parámetros en los cuales podemos configurar esas fuentes de arranque o referencias de velocidad. En esta diapositiva se muestran cómo es que el variador define cuál es la fuente de velocidad o la fuente de arranque, un variador Powerflex 55. Por ejemplo, la primera prioridad es si tenemos la función de pulgar. En caso que estemos trabajando con una bomba, el variador trae una función que se puede activar, por ejemplo, por una entrada digital para que entre en modo pulgar. Entonces va a girar a cierta velocidad para que pulgue la bomba en dirección de avance. Si esa entrada digital no está activada, lo siguiente que hace es verificar si hay una entrada de jog activada. Si está detenido el variador, el jog activa y arranca el variador sin necesidad de que la fuente de arranque solicite arrancar el variador y comienza a girar. Entonces, el jog es la segunda prioridad. Seguidamente son las velocidades preseleccionadas, que son velocidades fijas que se programan por entradas digitales. Es programando las entradas digitales en la opción número 7. Entonces, con eso ya asignamos a las entradas digitales que sean capaces de definir una velocidad fija. Las velocidades fijas no tienen la opción de autorrancar. Entonces, él va a solicitarle al variador que esté listo para girar a cierta velocidad fija, pero ocupa que la fuente de arranque active el variador para comenzar a girar. Si las entradas fijas, si ni la opción de pulgar, ni la función de jog, y si la función de velocidades fijas están activas, el variador lo siguiente que va a hacer es verificar si se le está solicitando tomar en cuenta la referencia de velocidad número 3, 2 o 1. Para poder activar las referencias de velocidad o fuentes de arranque 3, 2, se requiere por medio de entradas digitales solicitar que las mismas estén activas. Que eso más adelante lo vamos a ver de una manera más completa. Y de igual manera, al final de este video vamos a hacer una demostración utilizando 2 fuentes de arranque y 2 fuentes de velocidad. Entonces, para hacer esa computación, el variador en sí solo le hace caso a una fuente de arranque y una fuente de velocidad a la vez. Entonces, para hacer esa computación, ocupamos configurar algunas de sus entradas digitales para que el variador comute de la fuente de velocidad 1 a las siguientes, ¿verdad? Siempre y cuando no estén activadas, ya sea o la función de pulgar, o la función de jog, o la función de velocidades fijas. Entonces, si no está ninguna de esas funciones, y yo activo, por ejemplo, le programo una entrada digital, digamos que la 5, la programo en 2, cuando esa entrada digital es activa, el variador va a girar a la velocidad que le solicite la señal que programamos en el pre-49, ¿okay? Que va a ser la referencia de velocidad, que número 2. Si esa entrada digital yo la programo en 2, lo que me hace es conmutar de la referencia de velocidad número 1 a la referencia de velocidad número 3. La opción 3 y 4 es para conmutar con fuentes de arranque sin conmutar las fuentes de velocidad. Y la opción 5 y 6 es para conmutar completamente fuente de arranque y fuente de velocidad a la opción número 2. Es decir, en lugar de tomar como referencia lo que esté programado en el P47, toma lo que esté en el P49. Y como fuente de arranque toma la señal que está en el P48 configurada. De igual manera, la velocidad 3, como vimos anteriormente, se configura en el P51 y P50. Entonces, cuando está activada una entrada digital que esté configurada en 6, lo que va a hacer el variador es tomar esas dos señales como fuente de arranque y fuente de velocidad. ¿Cuáles son las diversas fuentes de arranque que podemos tener en un Powerflex 55? La primera, que es la que trae el predeterminada de fábrica, es el CAPE, que acá como nos dice la fuente de arranque que trae como predeterminado el variador de frecuencia, número 1. Después, ¿qué otra fuente seríamos? El bloque de entradas y salidas. Entonces, ahí seguidamente tenemos que configurar si es un arranque a 2 hilos o a 3 hilos. Es parte de lo que tenemos que configurar en el variador. Después, el puerto DSI, que es un puerto Modbus que trae incorporado el variador de frecuencia, el cual nos va a permitir arrancar el variador, ya sea en una red Modbus como tal, o de igual manera, este puerto es utilizado por la JIM de montaje en puerta de gabinete. Entonces, si tenemos un variador Powerflex 525, el cual posee un HMI de montaje en puerta de gabinete, la referencia de velocidad de ese HMI de montaje en puerta de gabinete se debe configurar en la opción número 3. La opción número 4, ¿qué es lo que tenemos? Son módulos opcionales de red. ¿Cuáles módulos opcionales de red tenemos en un Powerflex 55? Los módulos opcionales de red son el módulo Profibus, es una opción que tenemos disponible. DiviNet es otro módulo. Y otro es el módulo de Ethernet Dual. Eso sí, si por ejemplo el variador trabaja en una red en anillo al nivel de dispositivo. Por último, la opción número 5
es el Ethernet, ese es el puerto embebido que trae el PowerPlay 55, que se puede utilizar tanto como fuente de arranque o como fuente de velocidad, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá vamos a ver cuáles son cada una de las fuentes de velocidad que puede tener el variador PowerPlay 55. La opción número 1 es el potenciómetro del variador, que es el que trae el integrado en su keypad. La opción 2 es la frecuencia de teclado, que se controlaría por la flecha arriba y abajo que trae el keypad, e ingresando el parámetro A426, ahí podemos definir la velocidad. El 3 es el Modbus, que ya comentamos anteriormente. El 4 son módulos opcionales de red, ya sea Profibus, Divinet o Ethernet Dual. El 5 es una entrada de 0 a 10 volts, o sea, un potenciómetro. El 4 es la entrada de 4 a 20 mil amperios. El 7 son velocidades fijas. Si queremos que el variador trabaje a una velocidad fija, lo programamos en 7 y en el A410 definimos cuál es la velocidad que queremos que gire el variador. La 8 es la multiplicación de la entrada de 0 a 10 volts con la 4 a 20 mil amperios. Es una opción que trae los PowerPlay 55. El 9 es mediante la función de MOP o MOP. El MOP es una función en la cual se controla la velocidad por entradas digitales. Entonces, con una entrada digital aumentamos la velocidad cada vez que enviamos un pulso, hace un salto en hertz, y con otra entrada digital disminuimos la velocidad. Entonces, es algo similar, por ejemplo, a cómo se controla el volumen en un televisor. Tenemos un botón pulsador para aumentar el volumen y otro para disminuir el volumen. En este caso serían saltos en hertz. La 3 es por la entrada de pulsos. La entrada número 7, el variador de frecuencia, se puede trabajar como una entrada de un tren de pulsos. Hay que modificar uno de los jumpers que tiene el variador para poder trabajar como entrada de pulsos, y esa entrada se puede utilizar como referencia de velocidad. 11 y 12 son PIDs, tiene dos PIDs, podemos utilizar las PIDs para que el variador se autorregule y garantizar que una señal de procesos esté en un valor deseado. El 13 es una step logic o lógica de pasos, que son 8 pasos lógicos que él realiza mediante los cuales podemos controlar la velocidad. 14 es el encoder, es un módulo opcional que tiene los PowerPlay 55, se lo podemos adicionar y con eso él va a hacer un lazo cerrado, o podemos, por ejemplo, también utilizarlo como referencia de velocidad, como se muestra acá. Entonces colocamos tal vez el encoder en cierto eje, el cual queremos seguir, y ese encoder lo conectamos a la tarjeta encoder del variador y ponemos como referencia de velocidad ese eje. Otra opción es el Ethernet, como ya lo indicamos anteriormente, que trae integrado. Y la opción número 16 es si el variador va a trabajar en modo posicionamiento, que para esto requiere módulo encoder. Una vez que está funcionando el variador, ¿cómo confirmamos cuál es la fuente de velocidad y la fuente de arranque? Entonces, podemos ir al parámetro B12. En el parámetro B12, en el primer dígito me va a decir cuál es la fuente de arranque o comando de arranque. Los dos siguientes me va a decir el comando de frecuencia. En caso que esté en 00, quiere decir que tenemos que verificar el cuarto dígito, que esto nos va a decir si está en la función de jog o impulso, o está en la función de pulgar. Entonces, eso es como trabajan las diversas fuentes de velocidad. A continuación vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a configurar dos fuentes de arranque y dos fuentes de velocidad y conmutar entre ellas mediante una entrada digital. A continuación vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a conmutar entre diversas fuentes de arranque y fuentes de velocidad o referencias de velocidad. En este caso vamos a trabajar con fuente de velocidad número 1, el potenciómetro que trae incorporado el variador, y fuente de arranque número 1, las teclas que traen en su keypad el variador de frecuencia. Como fuente de arranque número 2 vamos a trabajar con un arranque de hilos con este selector que poseo acá, y como fuente de velocidad número 2 vamos a trabajar con este potenciómetro. En la entrada digital número 5 cableamos una entrada digital adicional mediante la cual vamos a pasar de la fuente de velocidad número 1 a la fuente de velocidad número 2. Entonces, lo primero que vamos a realizar es verificar la fuente de arranque número 1 y la fuente de velocidad número 1 que estén acorde a lo que nosotros deseamos. Entonces, la fuente de velocidad número 1 y fuente de arranque número 1 se programan en el 46 y 47. El 46 es la fuente de arranque. El de fábrica viene en la opción número 1, que es el keypad. Es decir, que arranque desde ese botón de color verde y se detenga por medio de ese color verde. De igual manera, él va a poder hacer el cambio de sentido de giro mediante este botón gris que está acá. Si nosotros le habilitamos el cambio de sentido de giro o si no se lo bloqueamos. De fábrica viene con la opción de que no venga bloqueado. Como vemos ahorita, se puede realizar el cambio de sentido de giro. Entonces, el siguiente parámetro que vamos a verificar es el P47, que es la fuente de velocidad número 1, en la cual vamos a ver que lo que trae él de fábrica es la opción de DrivePod, que es este potenciómetro que tenemos acá.
Entonces esa es la fuente de velocidad número 1. Seguidamente, el 48 es la fuente de arranque número 2. Si por ejemplo nos quedamos sobre el parámetro P48 en espacio, en un momento vamos a ver que viene como Start Source 2, fuente de velocidad número 2. Entonces esta la vamos a programar para que sea, es más, de fábrica viene en la opción 2, que sea el bloque de entradas digitales. ¿Okay? Que sea este bloque de entradas digitales, que es lo que queremos en este caso. Y el 49 programamos la fuente de velocidad número 2, como vamos a ver. Speed Reference 2. Entonces la fuente de velocidad número 2. Que de fábrica de igual manera viene en la opción 5, que es la entrada de 0 a 10 volts. O sea, es exactamente el sistema que queremos simular. Entonces de 0 a 10 volts ya verificamos que esté acorde en nuestro sistema. Pueden haber múltiples fuentes de arranque, por ejemplo, como anteriormente lo mencionamos, ¿verdad? La fuente de arranque puede ser el puerto Ethernet, el puerto de Modbus o SI que él tiene, ¿verdad? Son diversas fuentes de arranque que él podría tener, el variador de frecuencia. Entonces, en este caso vamos a trabajar con estas dos. Ya confirmamos que las fuentes estén acorde a lo necesario. En el caso de las entradas digitales tendremos que confirmar que las mismas estén configuradas acorde a lo que nosotros deseamos. La entrada número 2, vamos a tener un arranque de 2 hilos, entonces vamos a ir al grupo T. En el grupo T vamos a ir primero al 6.2, que es la entrada número 2, y de fábrica está en la opción 48, que la opción 48 es two wire SAT, o sea, está configurada acorde a lo que nosotros necesitamos. Algo muy importante cuando trabajamos con entradas digitales con arranque es confirmar que la entrada digital número 3 esté programada en cualquier otro valor que no sea un cambio de sentido de giro en 3 hilos. Si programamos la entrada digital número 2 en 2 hilos y la 3 en 3 hilos, el variador no va a arrancar. En este caso, como vemos, de fábrica trae la opción 50, que es el two-wire reverse, o sea, la reversa, en caso que tuviéramos una señal adicional a la cadena número 3, esa sería la reversa, esa es la opción que viene de fábrica. De momento lo vamos a dejar así. Algo que es recomendable para evitar que nos genere, que el variador a futuro nos genere comportamientos no deseados, es que todas las entradas digitales que no vayamos a usar estén en la opción no utilizada. Entonces en este caso lo vamos a realizar. Vamos a programarlo en la opción número 1, que la opción número 1 es que la entrada digital no va a ser utilizada. Pero es la opción número 0. La opción número 0 es que esa entrada no va a ser utilizada, que va a quedar, no va a tener ninguna función. Es lo recomendable. De igual manera, en este caso, este variador, lo recomendable sería la entrada digital 6, 7 y 8 que estén en no utilizada. ¿Esto por qué? Porque si el día de mañana hay un error, se hace un mantenimiento y se cablea mal un cable, no se comporta de una manera no adecuada. Por ejemplo, esta aplicación, si por error se conecta la entrada número 3 y activamos la entrada número 3, él va a arrancar en sentido reverso, que podría ser algo no seguro. Entonces eso es lo más recomendable cuando tenemos entradas digitales libres. Siguiente, lo que vamos a realizar es programar la entrada digital número 5, que la entrada digital número 5 viene, lo que queremos es que sea mediante la cual se active la fuente de velocidad número 2 y la fuente de velocidad número 3. Entonces, la opción que ocupamos acá es configurarla en la opción número 5. Vamos a ver que en la opción número 5 lo que nos dice es que es el speed y más start 2. Entonces, con esto es que vamos a realizar la conmutación entre entre local y remoto. Digamos, actualmente el selector está desactivado. Entonces, en este momento, como está desactivado, vamos a poder arrancar desde el keypad del variador. Esta es la fuente de arranque y esta es la fuente de velocidad. Si le ponemos atención, por ejemplo, voy a tirar este potenciómetro hasta 60 Hz. Si le ponemos atención, esta es la fuente de velocidad, ¿verdad? Y acá regulamos la velocidad. El potenciómetro externo que tengo acá al costado está siendo ignorado de cierto modo, ¿verdad? Por más que yo le modifique la velocidad, la posición de ese potenciómetro no está desacelerando acorde a ese potenciómetro, sino al potenciómetro que tenemos acá en el keypad. Vamos a solicitar cambio de referencia de velocidad. Vamos a oprimir el faro y vamos a solicitar que se arranque desde el bloque de entradas digitales. Entonces ya hicimos el cambio en el selector que está en la entrada digital número 5. Entonces el botón de start ya no va a funcionar desde acá y la referencia de velocidad, como vamos a confirmar ahorita, ya no va a ser el potenciómetro que trae incorporado el variador.
Pues vamos a arrancar acá con la entrada digital número 2. Vamos a activarla. Con esto arranca el variador en un arranque de dos hilos. Y la referencia de velocidad ya no es este potenciómetro acá, ¿verdad? Sino es ese otro que tenemos acá externo. Entonces, acorde a como nosotros modificamos la posición de este potenciómetro, el variador va a acelerar o desacelerar. Esta es la fuente de velocidad número 2. Algo muy importante, que la señal de paro sí funciona en ambos casos. Entonces, a pesar de que estamos trabajando de manera, la fuente de velocidad son las entradas digitales, el botón de paro de acá va a funcionar de igual manera, por razones de seguridad. Entonces, esta sería una demostración de cómo trabajar dos fuentes de velocidad. El variador puede tener hasta 3 y por medio de otra entrada digital podríamos activar la fuente número 3 para que el variador trabaje con una tercera fuente de arranque y una tercera referencia de velocidad.